un libro de recetas, un código oculto y un asesinato que nadie vio venirán bien. Venidos a Misterios Clásicos. Soy su presentador Juanan. Díganme en los comentarios desde qué parte del mundo me escuchan. Leer sus comentarios es siempre lo mejor de mi día. La fiesta anual del Jardín de Verano de Santa Mildred, en el tranquilo pueblo de Linglingthorpe, había marcado, desde tiempos inmemoriales, el momento culminante de la temporada annuna. Elegante celebración con bizcochos, rifas y el mínimo rumor. Para mantener el ambiente interesante, la fiesta de este año, celebrada en los jardines de la vicaría, bajo un excepcional cielo azul ininterrumpido, no parecía diferente. Los niños corrían riendo entre los setos cubiertos de banderines. Las damas con sombreros de ala ancha revoloteaban alrededor del puesto de mermelada, y las modestas interpretaciones de H&L del coro de la iglesia se oían por encima del tintineo de las tazas de té. La señorita Jane Marple de St. Mary Mead, invitada de su vieja amiga, la señora Edith Denham, esposa del vicario, estaba sentada a la sombra de una pérgola adornada con rosas, con las manos enguantadas, cuidadosamente cruzadas sobre su bolso, y sus astutos ojos azules no se perdían nada. En estas reuniones de pueblo siempre ocurre algo entre bastidores, murmuró la señorita Marple, más para sí misma que para Edith, que acababa de regresar con 2 rebanadas de pastel de semillas, y la leve exasperación de quien ha organizado demasiadas fiestas. Solo el típico lío por la clasificación de las mermeladas. ¿Y quién le robó las pinzas de plata a la señora Lockett?, suspiró Edith. De verdad, Jane, ¿qué clase de drama esperas? La señorita Marple sonrió serenamente. Querida, la gente nunca es tan aburrida como parece. Como convocado por sus palabras, un grito agudo y penetrante resonó desde el otro extremo del rosal, seguido de un chillido, el sonido de porcelana rompiéndose, y luego silencio. Las risas, la música, incluso las abejas, parecieron detenerse. Era la señora Amelia Finch, una robusta viuda de la parroquia y reina de la mesa de conservas, quien regresó tambaleándose al jardín principal, con el rostro ceniciento y el delantal floreado manchado. «¡Está muerto!», gritó. «En el invernadero. Yo solo fui a buscar más platillos. ¡Está muerto!». Hubo un momento de asombro. El aire estaba parado por la incredulidad, antes de que un temblor de pánico recorriera la fiesta. «¿Quién está muerto?», exclamó alguien. La señora Finch se agarró el pecho. «El señor Felix Wilbraham, el crítico gastronómico, tumbado junto al licor de flor de saúco. Creo, Dios mío, creo que lo han asesinado». La multitud estalló en un torbellino de actividad, voces alzadas, pies pisoteando parterres, sillas volcadas. Alguien corrió a buscar al doctor Elmhurst, otro mencionó llamar a la policía. A su alrededor, la calma ordenada de la fiesta en el jardín se disolvió en desorden. La señorita Marple, levantándose silenciosamente de su asiento, se tomó un momento para ajustarse los guantes. No corrió, ni gritó, ni mostró la más mínima angustia. En cambio, se inclinó hacia la señora Denham y dijo, con suma suavidad: «Felix Wilbraham, eso sí que es interesante. Recuerdo una crítica bastante mordaz del soufflé de frambuesa de la señora Price Jones. Me temo que se ganó más enemigos que amigos». Luego, con su habitual paso modesto, se dirigió hacia el invernadero, donde las sombras de repente se habían alargado bastante. Amejiao Tahji, el delicado orden de la fiesta de Santa Mildred, se había deshecho como un tapete de encaje mal anudado. Los banderines ondeaban sobre las mesas de té abandonadas. Rebanadas de Battenberg y bollos desmoronados permanecían sin comer, y los tan admirados arreglos de rosas de la señora Denham se marchitaban bajo el peso de la noticia que se extendía, como semillas de diente de león, en la brisa. Felix Wilbraham había muerto. Asesinado. La palabra ahora se transmitía en un tono susurrante, casi
reverente. El invernadero fue acordonado a toda prisa con un cordel de jardinería y 2 mesas de caballete. El doctor Elmhurst, con la cara roja y sudoroso, realizó un examen rápido y luego se retiró con una brusca declaración: «Han probablemente veneno. Tenía espuma por la boca. Dejaré que el forense lo confirme». Se hizo un silencio cuando dijo eso. El tipo de silencio que uno asocia con los sermones o la lectura de testamentos. La señorita Marple no se había adelantado como muchos otros. Observaba desde la barrera, con expresión de leve preocupación y una mirada penetrante. Notó cómo la señora Finch, la desafortunada descubridora del cadáver, temblaba al contarle su historia al alguacil. Observó cómo Edith Denham tomaba las riendas con tenaz determinación, guiando a los invitados más nerviosos al interior y sirviendo, de suave, como una enfermera de campo de batalla. Solo después de que la mayoría de los aldeanos se hubieron dispersado y el policía, un joven corpulento y serio de la parroquia vecina, hubo tomado declaraciones preliminares, la señorita Marple se acercó suavemente, al borde de la conmoción. «¡Qué desgracia!», murmuró al agente Graves, que estaba allí, jugueteando con su libreta. «Un hombre de cierta notoriedad, según tengo entendido». Graves, agradecido por un momento de calma, asintió. «Crítico gastronómico, señora. Escribía para una de esas revistas londinenses. Lo invitó la señora Price Jones, según tengo entendido. Dicen que está considerando a Linglingthorpe para un artículo sobre joyas culinarias por descubrir. O algo así. Parece que alguien no le gustó su gustón». La señorita Marple esbozó una leve sonrisa. «Sospecho que el gusto era precisamente el problema». El cuerpo había sido retirado discretamente bajo una lona, pero no antes de que varios aldeanos lo vieran y ofrecieran descripciones diversas, a menudo contradictorias, de los últimos momentos de Wilbraham. Al anochecer, Linglingthorpe estaba inundado de especulaciones. «Se agarraba el estómago», insistió la señora Emory, hermana del sacristán. «Está claro que se envenenó después de una segunda ración de mis volovens de champiñones». «Tonterías», replicó el mayor Fothergill en el Fox y Hound esa noche. «Lo vi mordisquear una de esas tartas de queso en miniatura de la mesa del gremio de mujeres». El hombre hizo una mueca. «¿De verdad que hizo una mueca? Te lo aseguro». La señora Price Jones, resplandeciente, con una estola de piel demasiado abrigada para junio, se encargó de aclarar las cosas durante una cena con 2 amigos cercanos y un enemigo cercano, Felix Few. Exigente, algunos dirían cruel, pero así, no se puede agraciar a todas las tartas de mermelada que se cruzan en el camino. Pero les aseguro que admiró mi pato especiado. De hecho, dijo que fue lo único positivo del evento. Ella no se dio cuenta de cómo los labios de la señora Lockett se adelgazaron ante el comentario. Los rumores cobraron fuerza. Algunos afirmaban que Wilbraham había amenazado con clausurar la fiesta con una dura revelación. Otros murmuraban que lo habían visto discutiendo con la señora Finch tras el rosal. Algunos juraban que cortejaba a Edith Denham o la propia Ezra. Las historias se multiplicaron, con exceso de adornos y carentes de pruebas. Mientras tanto, la señorita Marple se quedó con Edith en la vicaría, ayudando con los preparativos posteriores, con su estilo tranquilo y modesto. Esa noche, después de que la mayoría de los invitados se hubieran marchado, las 2 damas se sentaron en el salón con una tetera entre ellas, intacta. «Es horrible», murmuró Edith, mirando el fuego parpadeante como si pudiera explicar lo sucedido. «Sigo pensando que debería haber hecho algo, haber visto algo». Las agujas de tejer de la señorita Marple tintineaban suavemente. «Todos creemos, de vez en cuando, que el mal se anuncia, pero la mayoría de las veces es tan silencioso como un susurro y aparece con una sonrisa educada». Edith soltó una risa temblorosa. «Eso suena muy propio de Félix, la verdad».
Sonreía incluso cuando insultaba a la gente. ¿Recuerdas cómo describió la tarta de manzana de la señora Finch? Como si tuviera la textura de una sombrilla vieja. La señorita Marple arqueó una ceja. Me atrevería a decir que esos comentarios no le granjearon la simpatía de los lugareños encantador, se burló Edith. Lo odiaban por completo. Y sin embargo, era bastante encantador cuando quería. Tenía una forma de convencerte de que veía cosas, incluso cosas que preferirías que no viera. La señorita Marple no respondió de inmediato. En cambio, miró hacia el aparador, donde un delgado volumen reposaba bajo una servilleta medio doblada. Ese día se había entregado a todos los jueces un libro de cocina en iglesia y campo en recetas tradicionales de Linglingthorpe. Tomó nota mental de revisarlo más tarde. Había algo extraño en la forma en que la señora Finch los había repartido. Inquieta, quizás, o simplemente nerviosa. A la mañana siguiente llegó el inspector Cray, del condado. Un hombre alto, de rasgos estrechos y un agudo sentido del protocolo. Sustituyó rápidamente al agente Graves y comenzó a realizar entrevistas formales en el salón parroquial. Su estilo era enérgico y eficiente, aunque algo impaciente. Había oído hablar de la señorita Marple, pero consideraba su reputación con la indulgencia ligeramente condescendiente que suele reservarse para las mujeres mayores solteras con tendencia a la observación. Entiendo que usted estuvo presente, señorita Marple dijo mientras revisaba sus notas. En efecto, respondió ella, con las manos cuidadosamente juntas sobre su regazo. ¿Y no viste nada? El tono de la señorita Marple se mantuvo perfectamente suave. La sospecha, inspector, es como el moho. Prolifera en los rincones húmedos que la gente prefiere ignorar. Sospecho que descubrirá que Linglingthorpe tiene más de esos de los que uno podría imaginar. Él le dedicó una sonrisa forzada y pasó a hablar de testigos más relevantes. La señorita Marple no se ofendió. Ya se había topado con muchos hombres así, inteligentes, competentes, pero incapaces de ver lo que no encajaba con su imagen. Sabía que no debía interferir, al menos por ahora. Al final del día, el inspector había compilado una lista ordenada de sospechosos, que incluía, aunque no lo dijo en voz alta, a casi todos los que habían cocinado o servido comida en la fiesta. La señora Finch ocupaba un lugar destacado en la lista, aunque solo fuera por haber encontrado el cadáver. La señora Price Jones, por supuesto, por su alto perfil y conocido temperamento. Incluso la joven Lucy Denham, hija del vicario, no estaba exenta de escrutinio, sobre todo después de que se supiera que la habían visto escabullirse en el invernadero 10 minutos antes del grito. Para los aldeanos, la investigación fue una grata distracción. Nunca antes habían presenciado un asesinato en condiciones, al menos uno que involucrara a una figura pública, y su atractivo convertía cada jardín en un lugar de chismes. Pero la señorita Marple sabía distinguir entre charlas triviales y peligro real. Había una historia tras esta muerte, una trama que la mayoría aún desconocía. Entre los soufflés y los pasteles de semillas, las risas y los guantes de encaje, se había tirado de un hilo con demasiada fuerza, y ahora todo el tapiz se estaba deshaciendo. Esa tarde, cuando el crepúsculo se instalaba y el pueblo se acurrucaba tras las cortinas corridas y los rostros desencajados, la señorita Marple cogió el libro de cocina del aparador y empezó a hojear sus páginas. Ella sonrió para sí misma, solo débilmente. En los márgenes, con una letra que no reconoció, había notas. No eran de naturaleza culinaria, tampoco del todo inocentes. Pero esos esperarían primero. Escucharía, dejaría que el pueblo hablara hasta quedarse. Rocco, y mientras ellos hilaban sus confusas teorías, ella comenzaba a tirar de los hilos. Una puntada silenciosa a la vez. La mañana siguiente a la fiesta amaneció con la luz reticente de un pueblo que se esforzaba por fingir
que no había pasado nada. Las campanas de la iglesia repicaban, las gallinas cloqueaban soñolientas y confusas, y el humo se elevaba en volutas de las chimeneas como si no se hubiera alzado sobre la escena de un crimen el día anterior. Sin embargo, Linglingthorpe no pudo recuperar tan fácilmente su máscara de alegre calma. Los aldeanos, siempre una curiosa mezcla de chismes y reserva, se sentían divididos. Había bollos que hornear, manteles que ventilar y jardines que cuidar, pero todo bajo una gruesa capa de algo tácito. Ese algo, por supuesto, era la muerte, no la pacífica que llega con la edad o la enfermedad, sino la impactante e inoportuna que implicaba veneno, sospecha y un crítico con el tenedor en la mano. La señorita Marple, como siempre, se había levantado temprano. Se movía por la vicaría con paso tranquilo, vestida con un cardigan lavanda y una falda color paja, con su cabello plateado recogido en su habitual moño. Mientras otros se apresuraban a sacar conclusiones, ella prefería la lenta y constante acumulación de verdades. Había pasado gran parte de la tarde anterior revisando el recetario comunitario, las notas en los márgenes escritas con una letra descuidada que contrastaba bastante con las remilgadas recetas. Eran realmente peculiares. Algunas eran poco más que símbolos, otras frases cortas entre comillas, y una página cerca del centro tenía un grupo de asteriscos junto a una receta de pudín de higos. No eran ediciones culinarias, eso estaba claro. Había copiado varias de las anotaciones en su pequeño cuaderno azul. Aún no había descifrado su significado, pero una sospecha, vaga y vacilante, comenzaba a formarse. El desayuno en la vicaría fue soso. Edith se movía rígida, agotada por la preocupación y la presión de ser la anfitriona de un asesinato. Lucy, su hija, apenas tocó su tostada. No hice nada, mamá espetó cuando Edith le sugirió amablemente que cooperara plenamente con el inspector. Solo buscaba mi cuaderno de dibujo. Lo dejé en el invernadero el día anterior. Nadie te acusa, dijo Edith, aunque sus ojos delataban una ansiedad diferente. La señorita Marple levantó la vista de su taza de té. El arte, querida, a menudo nos lleva a rincones tranquilos. No debes sentirte obligada a defender tu paradero con tanta vehemencia. A veces son los inocentes los que protestan más fuerte. Lucy la miró con amargura y se apartó de la mesa. «¿Cuándo? Seyfew». Edith suspiró. «Sé que es difícil, pero Jane no podría haber». «No pudo haberlo hecho», asintió la señorita Marple en voz baja. «Pero eso no impedirá que la gente piense que sí». En el salón parroquial, el inspector Cray había establecido una especie de centro de mando, con una mesa plegable, su ayudante, el sargento Netta, y una hoja grande de papel donde había anotado nombres, parentescos y horarios. La consulta con frecuencia, a menudo, con irritación. «Todos son meras tonterías y celos insignificantes», murmuró Cray al sargento Netta. «Difícilmente cimientos para un asesinato premeditado». Netta, al joven y entusiasta, respondió: «Nada menos que el motivo sea personal, señor. Pasión, resentimiento molestó a muchos». «Eso no es pasión, es orgullo provinciano. No vale la pena matar por ello». La señorita Marple llegó a media mañana, no para ofrecer ayuda, al menos no abiertamente, sino para entregar una lata de galletas de mantequilla envuelta que Edith insistió en compartir con los oficiales. El inspector Cray aceptó la lata con un breve asentimiento. «Gracias, señorita Marple. Espero que su visita sea social». Anne totalmente sonrió, aunque me parece que ayuda a comprender que nos preocupa. El conocimiento, al fin y al cabo, impide que la imaginación se desboque. Cray le dedicó una sonrisa forzada. «Los hechos son bastante claros». El señor Wilbraham probó varios platos, se retiró al invernadero a fumar un cigarrillo y más tarde fue encontrado muerto. No hay señales de haber forzado la entrada. No hay evidencia de daño físico. Veneno
probablemente ingerido. Hemos enviado lo que queda del licor de flor de saúco y una selección de pasteles para analizar. Cordial de flor de saúco, murmuró la señorita Marple. La señorita Marple es un viejo favorito, bastante delicado en malas manos. ¿Y lo tenía en el invernadero? Según la señora Finch, sí, encontró su vaso volcado. La señorita Marple hizo una pausa, y el vaso estaba vacío. Cray parpadeó. ¿Cómo dice? Si el licor estaba envenenado y el vaso estaba vacío, lo bebió con gusto. Pero si estaba lleno, bueno, eso sugeriría una interrupción a Cray. Miró sus notas. Estaba medio lleno, si mal no recuerdo. La señorita Marple sonrió cortésmente. Chuck. Más tarde, ese mismo día, el sargento Nettle visitó la casa de la señora Finch, aparentemente para aclarar su declaración. La viuda vivía en una pulcra casa de ladrillo con geranios en los alféizares y cortinas de encaje que denotaban una obsesión por el orden. Recibió a Nettle con nerviosismo. No pretendía armar tanto revuelo, dijo, aferrándose el delantal. Solo entré a buscar los platillos. El invernadero forma parte de la vicaría, pero a menudo lo usamos para guardar lo que sobra. ¿Habías hablado con el señor Wilbraham antes? No directamente, dijo ella, con la mirada fijianera. Era un hombre difícil y arrogante, pero lo atendí como a cualquier otro invitado. Le di un libro de recetas de la iglesia, igual que a los demás, y no notaste nada inusual. La señora Finch dudó, solo que no pareció tan crítico como esperaba. Apti comentó sobre mi crema de limón. Lo tomé como un cumplido. Cuando cerró la puerta detrás de Nettle, sus manos temblaron. De vuelta en la vicaría, la señorita Marple, sentada con el libro de cocina abierto, comparaba la caligrafía de los márgenes con varios ejemplos conocidos de recetas del pueblo, los bucles y florituras de la señora Finch, la inclination vigorosa de la señora Price Jones, la caligrafía vertical de Edith. Ninguna coincidía, pero alguien, en algún lugar, había dejado un mensaje en esas páginas. Esa tarde, la señorita Marple dio un tranquilo paseo por el cementerio, donde se encontró con el Mayo R. Fothergill cuidando las rosas de su difunta esposa. Se tocó el sombrero. «¡Qué asunto tan terrible!», dijo Anne. «Es terrible pensar en un asesinato delante de nuestras narices». «Sí, bastante espantoso», coincidió la señorita Marple. «¿Conocía usted al señor Wilbraham?» «Solo di mi parecía hombre al que le gustaba inquietar a los demás. Parecía disfrutarlo. Aún así, no merecía lo que le pasó». «Nadie lo sabe», dijo la señorita Marple. «¿Notaste algo extraño ayer? ¿Algún invitado con un comportamiento inusual?» El mayor frunció el ceño. «Extraño es un término relativo en un lugar como este, pero ahora que lo menciona, vi a la señora Lockett salir corriendo del invernadero antes del grito. Estaba pálida, nerviosa. Los ojos de la señorita Marple brillaron. ¡Qué interesante! ¿Cree que habló con el señor Wilbraham?» Fothergill se frotó la barbilla. «No lo sé, pero si lo supiera, apostaría a que no era por comida». Esa noche, después de cenar, la señorita Marple volvió a las notas del libro de cocina. Las mismas frases crípticas en él sabe, página 47 no es seguro, y una curiosa entrada, un pudín de higos. Silencio. Sostuvo el libro bajo la luz de la lámpara, repasando con delicadeza cada detalle. El veneno en el licor, vaso medio lleno. La señora Lockett marchándose a toda prisa. El nerviosismo de Lucy. Algún tipo de código en un libro compartido entre cocineros. No se trataba de la comida. En realidad no, nunca lo fue. Juntó las manos, cerró el libro y miró el jardín iluminado por la luna. Mañana, pensó, podría hacerle algunas preguntas a la señora Lockett sobre su pudín de higos. No se trata del sabor, por supuesto, sobre el silencio. El cuarto día después de la muerte de Felix Wilbraham trajo consigo los primeros murmullos de lluvia de verano
lo suficientemente leve como para no empapar, pero lo suficientemente persistente como para manchar la tiza escrita en la pizarra del Fox y Hound. También trajo, como convocada por el clima, el atisbo de acusación. El pueblo, que había pasado 3 días en especulación colectiva, ahora comenzaba a formarse opiniones disfrazadas de certeza. La señora Finch fue la primera en encontrar el cuerpo. También sirvió licor en la mesa de conservas. Esos 2 hechos, repetidos sin cesar en la panadería, en la escalinata de la iglesia y en la cola de la oficina de correos, empezaron a cristalizar en sospechas. Cuando la gente no entiende algo, sobre todo algo tan turbio como un asesinato, se aferra a lo familiar, y obvio, resultó familiar que la señora Finch estuviera cerca. Era obvio que tal vez guardaba rencor. Nunca lo perdonó, ¿sabes? La señora Emory a su hermana mientras pesaban ruibarbo en la tienda. Después de lo de la mermelada de naranja, dijo que sabía a barniz, en letra impresa. Para cuando Edith Denham pasó 1 hora después, alguien se había tomado la libertad de describir a la señora Finch como inestable. Nadie recordaba quién lo dijo primero. El inspector Cray también empezó a interesarse más por la señora Finch, aunque no sin reservas. Tuvo oportunidad y proximidad, le explicó al sargento Nettle durante el almuerzo, y me han dicho que puede ser temperamental. Podría haberlo hecho, coincidió Nettle, aunque parecía preocupado. Pero es una criatura de hábitos. Mata babosas con trampas de cerveza. Mantiene el armario de mermeladas ordenado alfabéticamente. El veneno parece Cray. Gruñón, todo asesinato. Es complicado, sargento, pero la gente simplifica las cosas cuando no quiere creer que podría ser otra persona. Mientras tanto, la señorita Marple hizo una visita tranquila a la cabaña de la señora Lockett. El jardín delantero estaba inmaculado, ansetos de bog recortados, delfinios azul pálido y un estrecho sendero reluciente. La propia señora Lockett, con una bata malva y unas prácticas zapatillas, abrió la puerta con la expresión apretada de quien espera problemas. Dijo al ver a la señorita Marple. «¿Eres tú? Buenos días, querida», dijo la señorita Marple con dulzura. «Esperaba que me dedicaras unos minutos. He estado pensando en tu pudín de higos». La señora Lockett se puso rígida. «¿Has estado qué?» «Bueno, para ser más precisos», dijo la señorita Marple, entrando con cuidado al ver que la puerta se abría un poco más. «He estado pensando en cómo lo describió el señor Wilbraham en su columna la primavera pasada. Lo llamó un pudín sin textura, con el atractivo emocional de la ropa mojada, bastante cruel». La señora Lockett se volvió hacia la tetera. «Los críticos se hacen enemigos donde quiera que van. No lo maté por eso. Si es eso lo que insinúas, jamás insinuaría tal cosa», dijo la señorita Marple con amabilidad. «Es solo que, verá, oí que la vieron salir del invernadero poco antes del grito. Pensé que quizá le había traído otra ración». La señora Lockett hizo una pausa, de espaldas a la señorita Marple. «Entré a hablar con él, si no sobre pudín, sobre otra cosa». Se giró con las tazas en la mano. Planeaba incluir a Linglingthorpe en su próxima columna. Un artículo de fondo. Ann quería escándalo. Enredos de los lugareños. Dijo que eso haría que la comida fuera más sabrosa, fuera lo que fuera que eso significara. La señorita Marple arqueó las cejas en escándalo. «Sí, estaba husmeando. Me preguntó por la señora Price Jones y su difunto esposo. Me preguntó por el repentino viaje de Lucy Denham a Londres el invierno pasado. Incluso me preguntó por el mayor Fothergill y sus cuentas de caridad. Fue como si me interrogara un tiburón». Sonrienta Ann. «¿Y le dijiste algo?» «Claro que no». La señora Lockett pareció ofendida, pero le advertí. Le dije que no cavara donde había raíces enterradas. La señorita Marple asintió y escuchó. Non sonrió con sorna y dijo:
Ahí es donde se encuentra la mejor podredumbre. De regreso al salón parroquial, Cray presionó a la señora Finch con una nueva ronda de preguntas. ¿Le serviste el cordial?, preguntó. Sí, del segundo lote. El primero se acabó antes. ¿Y lo serviste tú mismo? Siempre lo hago, dijo. Guardo el licor en hielo en la hielera y lo sirvo a mano para evitar la contaminación. Cray parpadeó. ¿Contaminación? Bueno, niños con los dedos pegajosos, explicó la señora Finch. Le sorprendería lo que termina en poncheras abiertas. Anne Cray frunció el ceño. Y nadie más se encargó del cordial. No excepto quizás Lucy Deno. Estaba revoloteando por ahí ayudando antes de la avalancha. Pero me aseguré de servirle la copa al señor Wilbraham yo mismo. Pensé que eso podría calmar las cosas. ¿En suavizar qué? La señora Finch se sonrojó. Esa reseña, claro, me dio vergüenza. Entonces, ¿derramaste una ofrenda de paz? Sí, Anne, y luego murió. Ella se estremeció. Sí, Anne, en el Fox y Hound. La conversación había pasado de la mermelada a los motivos. El marido de la señora Finch murió en circunstancias extrañas, murmuró un bebedor. Un ataque al corazón, dijo otro a un extraño. Pero no todos estaban convencidos. La señora Price Jones, por ejemplo, insistía en que el asesino debía ser otra persona. Soy Lucy, les dijo a sus comensales. Recuerden lo que les digo. Esa chica es reservada. Tenía algo con ese crítico. No me pregunten cómo lo sé. Y desde entonces no ha hecho más que mostrarse errática en celos, quizás. O miedo en sus invitados, murmuraron en señal de asentimiento, contentos de tener una teoría en la que pudieran hincarle el diente. En ese preciso instante, Lucy estaba sentada bajo el sauce, cerca del estanque de la rectoría, con el cuaderno de dibujo abierto y el lápiz inmóvil. La señorita Marple se acercó en silencio, sentándose en el banco junto a ella. Dibujaba, dijo en voz baja. Mal, lo admito, pero con entusiasmo. Lucy no levantó la vista. No estoy de humor, señorita Marple, no. Yo tampoco lo estaría. Ferris, a la gente le gusta crear patrones. Cuando ocurre un asesinato, intentan clasificar las piezas rápidamente. Y cuando alguien es joven y reservado, encaja perfectamente en el patrón equivocado. Lucy no dijo nada. La señora Lockett me dijo que el señor Wilbraham buscaba secretos del pueblo. Continuó la señorita Marple. Le preguntó algo. Le ofreció algo a cambio. El lápiz de Lucy tembló. Dijo que podía conseguir que vieran mi trabajo. Q. Kenosha. Alguien en una revista de arte pero solo si yo ayudaba. ¿Ayudó? Quería chismes, la dije que no. Se rió y dijo que cambiaría de opinión. La señorita Marple asintió lentamente. ¿Y usted? Lucy se volvió hacia ella con ira en los ojos. No, pero ojalá lo hubiera hecho. Solo para librarme de él. De vuelta en la vicaría, la señorita Marple repasó sus notas una vez más. La vergüenza de la señora Finch, la advertencia de la señora Lockett, la tentación de Lucy, la hostilidad de la señora Price Jones, y en medio de todo, los extraños garabatos codificados en los márgenes del libro de cocina. En la página 47, la nota decía: nombres omitido. Pero no había nada debajo, solo una receta de postre de ruibarbo. A menos que se mirara con más atención. Pasó los dedos por el borde de la página. Ali, poro definida. Se veía la impresión de una escritura borrada. Un nombre borrado casi por completo. Alguien había escondido algo en ese libro. Algo que valía la pena proteger o silenciar. Cuando el primer trueno cayó sobre Linglingthorpe, la señorita Marple cerró el libro. Se estaba vigilando a las personas equivocadas, y el correcto aún no había cometido ni un solo error. La tormenta que azotó Linglingthorpe durante la noche había causado pocos daños, solo unas ramas esparcidas, una carretilla volcada y un gato empapado rescatado del cobertizo de los Denham. Pero la mañana siguiente, el aire estaba cargado de tensión.
como si el trueno hubiera cargado el pueblo con una energía inquieta que se negaba a calmarse. La señorita Marple tenía un sueño ligero, dándole vueltas a la página 47 y a su fantasma de nombre. El libro de cocina se había distribuido a unos pocos elegidos a los jueces, los principales contribuyentes y quienes habían pagado la modesta suscripción al fondo de embellecimiento de la iglesia. Edith tenía un ejemplar, al igual que la señora Finch, la señora Lockett y presumiblemente Felix Wilbraham. Pero, ¿quién había escrito en los márgenes? ¿Y por qué algunas de las entradas eran tan crípticas? Después del desayuno, la señorita Marple se dirigió al salón parroquial. Dentro, los voluntarios recogían lo que quedaba de la fiesta en banderines doblados, panfletos sobrantes y media docena de frascos de mermelada sin abrir. La señorita Marple se acercó a la pequeña mesa de libros donde se habían apilado ejemplares, sin vender del recetario comunitario durante semanas. Solo quedaban 2. Levantó uno y hojeó sus páginas con el mismo cuidado que reservaría para una edición rara de Tennyson. Los márgenes estaban limpios. Hojeó el segundo ejemplar, nuevo, sin notas, así que las anotaciones no eran estándar. Eso significaba que las notas en la copia de Edith se habían añadido posteriormente, y muy posiblemente también a la propia edición de Wilbraham. Se preguntó, ¿podría Félix haber descubierto algo dentro del libro de cocina? ¿Algo que alguien más había ocultado? Más tarde esa mañana, visitó a la señora Price Jones, que vivía en una elegante casa de ladrillo al borde del verde, con sus ventanas enmarcadas por persianas blancas inmaculadas y jardineras con geranios, que habían ganado premios 2 años seguidos. La viuda saludó a la señorita Marple con el aire de quien cumple un deber social más que de quien le da. Espero de verdad que no esté aquí para preguntar sobre postres, dijo con frialdad, acompañando a la señorita Marple a un salón repleto de cojines bordados y superficies pulidas. Esta semana todo el mundo me ha hecho preguntas, y ya he dicho todo lo que tenía pensado decir. No. Postres, no, respondió la señorita Marple, acomodándose en una silla de brocado, aunque su pato especiado dio mucho que hablar. La señora Price Jones sorbió por la nariz. A Félix le encantó. Le oí decir a alguien que era lo único que no sabía a picnic de iglesia. Anne Grant elogió. A su manera, dijo la señorita Marple. Me preguntaba, sin embargo, si aún conserva su ejemplar del libro de cocina. Creo que Félix tenía uno, y estoy intentando averiguar si alguien pudo haber manipulado el texto en Tamp. Cielo, ¿por qué? La señorita Marple sonrió. Porque alguien garabateó cosas curiosas en los márgenes del ejemplar de Edith. Y Edith, como sabes, no es de las que escriben. La señora Price Jones frunció el ceño. Apenas he abierto el mío desde la fiesta. Creo que está en la cocina. Aquí al regresar con el libro. La señorita Marple pasó las páginas lentamente, buscando algo inusual. Entonces, en la página 47, se detuvo. No había escritura ni borrones fantasmales, pero una esquina de la página estaba doblada, y una tenue línea de algo más oscuro, quizás tinta, marcaba el borde, donde el papel había estado doblado. Es curioso, murmuró la señorita Marple, casi para sí misma. La señora Price Jones miró por encima del hombro. ¿Qué pasa? Posiblemente nada, dijo la señorita Marple, enderezando la página. Pero no has marcado ninguna receta. Claro que no. No desfiguro libros. La señorita Marple asintió, cerró el volumen y agradeció a su anfitrión el té que se negó a tomar. Afuera, se quedó un momento en los escalones de piedra, pensando. 2 copias, la de Edith y la de Felix Wilbraham, tenían notas añadidas. A la de ella seguía allí. La suya, presumiblemente, se la había llevado la policía. Pero ¿por qué alguien se había tomado la molestia de escribir frases crípticas
en un recetario? A menos, claro, que creyeran que pasaría desapercibido. A menos que el mensaje no estuviera dirigido al lector promedio, sino a alguien específico en un código. Una advertencia o una amenaza. Se dirigió nuevamente hacia la vicaría de Denham, deteniéndose al pasar por la panadería donde la señora Emery, cubierta de harina y radiante, estaba deleitando a un cliente con su última teoría. Te digo que lo planeamos con días de antelación. Dijo alguien metió ese veneno en las galletas. La señora Finch insiste en que sirvió cordial. Pero, ¿y si se confundió? La señorita Marple no dijo nada, pero se apuntó mentalmente preguntarle a Edith dónde habían guardado los platos de los jueces antes de que empezara la fiesta. Envenenar no era algo que se hiciera impulsivamente, no del tipo Q. Mataba tan rápido como había ocurrido. Esa noche, durante una modesta cena de eglefino escalfado y guisantes, abordó el tema. Edith, la evaluación de los platos, ¿cómo fue la logística? ¿Los panaderos sirvieron los platos directamente o alguien armó la mesa? ¡Ay, no!, dijo Edith, untando mantequilla en su panecillo. Tuvimos voluntarios para eso. Lucy ayudó, al igual que el joven Andrew Lockett y uno o dos más. Los artículos se entregaron por la mañana, cada uno claramente etiquetado. Félix y los otros dos jueces recorrieron las mesas después del almuerzo, y los platos se degustaron. Recién salidos de la cocina o se almacenaron previamente, se guardaban en la despensa de la vicaría, en un lugar fresco y protegido de la luz solar. ¿Y cualquiera podría acceder a eso? Bueno, se abrió durante los preparativos de la mañana, dijo Edith lentamente, pero solo por unas horas. La señorita Marple asintió. Esa ventana, esas primeras horas antes del juicio, podrían haber sido la oportunidad que alguien necesitaba. Si un plato había sido manipulado, entonces era cuando ocurría. Pero una vez más, volvió a la misma pregunta: ¿por qué Wilbraham? Esa tarde, visitó al inspector Cray, que había instalado una oficina temporal en la biblioteca de la rectoría. Dudo en interrumpir, Dillo al entrar, pero pensé en preguntar si el libro de cocina del señor Wilbraham ya ha sido reseñado. Cray levantó la vista de una pila de formularios. ¿Han revisado? Para anotaciones. Frunció el ceño. Sí, recogimos sus efectos personales. ¿Por qué? Creo que alguien le enviaba un mensaje, dijo la señorita Marple. Posiblemente codificado en los márgenes. El ejemplar de mi amiga Edith contiene frases, quizá advertencias, pero sospecho que el libro de Wilbraham podría contener algo más. Cray la observó con ojos cansados. ¿Crees que la respuesta está en un libro de recetas? Creo, dijo la señorita Marple con suavidad, que cuando la gente cree que sus secretos están a salvo en lo cotidiano, se vuelve descuidada. Pero los secretos rara vez están a salvo por mucho tiempo. Cray no la despidió. No esta vez. Contestó el teléfono. Haré que traigan el libro de la sala de pruebas. Esa noche, la señorita Marple volvió a sentarse con sus notas. Copió la nota al margen de la página 47, página 47-N o segura, y la comparó con otra. Él lo sabe. Había números junto a uno, diminutos y fáciles de pasar por alto. 3, 5, 8, 13. Una secuencia de Fibonacci un patrón un código. Ella miró los números y luego volvió a mirar el libro. La página 3 era un índice. La página 5 contenía una receta de galletas de crema coagulada. La octava entrada del índice conducía al pudín de higos de la señora Lockett. ¿Y el 13º? La dirigió a pastel de venado del pueblo, enviado de forma anónima. Ella pasó la página. Allí, garabateadas debajo de la receta con tinta negra descolorida, había 3 palabras. Él me pagó. La señorita Marple cerró el libro. Wilbraham no solo recopilaba chismes, estaba chantajeando a alguien, y alguien había decidido detenerlo. La pregunta ahora
no era a quien le desagradaba Félix Wilbraham. Era quien más le temía. Lilling, aunque pequeño y pintoresco, siempre había sido un pueblo con memoria. Sus muros escuchaban, sus senderos recordaban pasos, y su gente, bueno, cargaba con viejos resentimientos como flores prensadas en la parte posterior de las Biblias. Familias. Rara vez había algo nuevo en Linglingthorpe, solo el resurgimiento de cosas sepultadas hacía tiempo. Y ahora, el asesinato de Félix Wilbraham había comenzado a desenterrarlos. La oficina del inspector confirmó a la señorita Marple a la mañana siguiente que el libro de cocina de Wilbraham contenía, efectivamente, notas manuscritas. Una de ellas coincidía con la frase del ejemplar de Edith, él sabe. Otra incluía la críptica frase en cordero, vestido de cordero, y secretos como cuchillos. Pero la nota final no era una frase en absoluto. Era una lista de iniciales E, D, F, W, L, D, A, L, P, J. La señorita Marple, sentada una vez más en la sala de estar de la vicaría, reflexionó sobre estas ideas en su mente. E.D. Edith Denham, F.W. Felix Wilbraham L.D. Lucy Denham L. Andrew Lockett, P.J. Price Jones, y quién los había escrito. Eso seguía siendo desconocido. Pero había algo escalofriantemente deliberado en esa agrupación. Las iniciales no estaban ordenadas alfabéticamente. Tampoco estaban agrupadas por familia. No, lo que las unía era más sutil, más personal. Y no podía ser casualidad que Félix Wilbraham, el crítico gastronómico convertido en chantajista, tuviera en su poder una lista así. La señorita Marple dobló sus notas y las guardó en su bolso justo cuando Edith regresaba del jardín de la iglesia, con los guantes manchados de tierra y el ceño fruncido. «Lucy se ha ido otra vez», murmuró Edith. «Dijo que iba a dibujar junto al río, pero no se llevó el caballete». «Tiene problemas», respondió la señorita Marple, «y es joven. Esa combinación suele hacer que la gente huya de las preguntas». Edith se sentó, suspirando profundamente. «¿Crees lo que dicen sobre la señora Finch? ¿Que lo hizo por orgullo herido?» La señorita Marple no respondió de inmediato. Tomó su taza de té y bebió un sorbo delicado. «Mi querida Edith», dijo tras una pausa, «el orgullo hiere profundamente. Sí, pero rara vez matan, a menos que el miedo lo agudice». Edith la miró fijamente. «¿A qué exposición?», respondió la señorita Marple con suavidad. Félix Wilbraham sabía algo, varias cosas. Sospecho, y alguien creyó que usaría ese conocimiento. Más tarde ese mismo día, pidió hablar en privado con Andrew Lockett, el tranquilo sobrino de la señora Lockett y jardinero a tiempo parcial de la iglesia. Lo encontraron limpiando el cobertizo, con las mangas arremangadas y el rostro sonrosado. Paul Elsall la saludó cortésmente, aunque con cautela. «No estoy seguro de poder decirle nada útil», señorita Marple dijo, mientras se secaba las manos con un trapo. «No se trata del asesinato», dijo sonriendo. «Al menos no directamente. Estaba pensando en el proceso de selección del jurado. En la fiesta estabas ayudando con los preparativos, ¿verdad?» Él asintió. «Sí, desempaqué, ordené y etiqueté las entradas. Hice lo que me pidió la señora Denham. Y tú te encargaste de los libros de cocina». «Algunos, sí. Los apilé junto a la mesa». «¿Viste a alguien escribiendo en ellas? ¿O colocando cosas entre las páginas?» Andrew parecía confundido. «No, a nada de eso». «¿Por qué?» «Porque alguien lo hizo», dijo, en voz baja. «Y creo que también fuiste una de las últimas personas que vio a Félix Wilbraham antes de morir». Su rostro se endureció. «Me lo encontré en el pasillo. Iba hacia el invernadero». «¿Eso es todo? ¿No te habló?» Andrew dudó. Dijo algo extraño. Dijo: «Deberías decírselo antes que yo». Luego sonrió y se marchó.
¿Decirle a quién qué? No lo sé. Pero la señorita Marple vio cómo le temblaba la mano sobre la pala. No insistió, todavía no. Mientras tanto, llegó al pueblo la noticia de que la señora Finch había sido interrogada formalmente en la comisaría del condado. Aunque regresó a su casa sin cargos, el daño ya. Hasta su reputación se tambaleaba al límite. En Lillingthorpe. Una vez que se tambaleaba, rara vez se enderezaba. Ella abrió la puerta cuando la señorita Marple llamó con los ojos enrojecidos y una sensación de indignación apenas disimulada. «Yo no maté a ese hombre», dijo sin esperar cumplidos. «Puede que no me gustara, pero jamás me rebajaría a semejante cosa creo», dijo la señorita Marple, con suavidad. La señora Finch la miró fijamente. ¿En serio? Claro, pero creo que sabías algo importante. Sabía que andaba husmeando, haciendo preguntas sobre el pasado de todos. Sabía que no le interesaban las recetas del pueblo, solo agitar la olla, pero no sabía qué buscaba. ¿Te habló directamente? La señora Finch dudó. Sí, el día antes de la fiesta. Pasó por la cocina mientras yo preparaba la gelatina. Me preguntó por Andrew. La señorita Marple entrecerró los ojos. ¿Y el qué? Me preguntó si Andrew había vivido en Lillingthorpe toda su vida, si realmente era sobrino de la señora Lockett. Le dije que por supuesto que sí, y sonrió, con esa sonrisa desagradable que tiene, y dijo: la sangre no siempre lo dice todo. La señorita Marple se marchó poco después. Sus pensamientos ahora giraban más de cerca en torno al joven. Esa tarde encontró a Lucy en las ruinas de la antigua capilla, con el cuaderno de dibujo en su regazo y el lápiz bailando sin concentración. «Tu madre está preocupada por ti», dijo la señorita Marple, sentándose a su lado. «Siempre está preocupada», respondió Lucy sin levantar la vista. «Es lo que mejor sabe hacer. ¿Y tú, querida, qué es lo que mejor sabes hacer?» «Dibujo», dijo en voz baja. «Dibujo cosas que la gente no ve». La señorita Marple asintió. «Dibujesti a Felix Wilbraham». El lápiz de Lucy se quedó quieto. «Una vez de memoria después de la primera vez que vino al pueblo. ¿Y le gustó?» «No, lo partió por la mitad y dijo que lo hacía parecer honesto. Dijo que era el peor insulto que un crítico podía soportar». La señorita Marple rió suavemente. «Eso suena típico de él». «Lucy, ¿alguna vez te amenazó? ¿Te chantajeó?» Lucy pareció sobresaltada. «No, pero creo que estaba amenazando a alguien más. ¿Alguien cercano a Andrés?» Lucy hizo una pausa y luego asintió. La señorita Marple se puso de pie. «Gracias, querida. Me ha sido de mucha ayuda». Cuando el sol se puso detrás del campanario de la iglesia, la señorita Marple regresó a su habitación y abrió el libro de cocina una vez más. E.D., F.W., L.D., A.L., P.J. Cada inicial pertenecía a alguien que había recibido o manipulado las copias codificadas del libro. Pero faltaba un nombre a la señora Finch. Y aún así, ella había manipulado el licor, había servido la comida, había encontrado el cuerpo, estaba lo suficientemente cerca como para estar implicada, pero no lo suficientemente cerca como para ser temida. La señorita Marple volvió a estudiar los números garabateados. Correspondían no solo a páginas, sino también a recetas enviadas anónimamente. El pudín de higos, el pastel de venado, y uno más en página 21 en tarta de setas silvestres. Se giró hacia él. No había nombre, pero recordó algo que Edith había dicho, que la tarta de champiñones había sido admirada por los jueces, sobre todo por Félix, y no había venido de ningún contribuyente conocido. Una tarta anónima, una entrada anónima, tal vez lo es alguien que tenía más que perder que cualquier otro. ¿Y quién había matado para proteger ese secreto? La mañana siguiente llegó con una quietud peculiar. Incluso los pájaros parecían apagados, como si todo el pueblo esperara que algo cambiara, que algún aliento contenido
finalmente se liberara. Lillingthorpe, a pesar de todas sus flores y su encanto bañado por el sol, se había convertido en un lugar cargado de verdades no dichas, de esas que flotaban en el aire como el aroma de los lirios en un funeral. La señorita Marple, vestida de gris paloma con un pequeño broche de no me olvides en el cuello, se dirigió por el sendero de grava hacia la iglesia. Era temprano todavía, y solo Edith y el organista, el señor Denholm, estaban dentro. No había venido para el servicio religioso, sino para el silencio. A veces, el mejor lugar para pensar era el destinado a la confesión. Se sentó en el último banco y abrió su cuaderno, hojeando las páginas marcadas con las extrañas pistas de los márgenes del recetario, los números codificados, las iniciales, los nombres borrados y las 3 recetas anónimas. Juntos contaban una historia, pero aún no la completa. En algún punto de la cadena de acontecimientos faltaba un eslabón, un detalle que aún no se veía por lo que era. Un crujido en la parte de atrás la hizo levantar la vista. Era el inspector Cray, uniforme, sino con un abrigo ligero, señal inequívoca de que buscaba mimetizarse con el pueblo en lugar de anunciar su presencia. La vio y se acercó con una media sonrisa incómoda. Tenía el presentimiento de que la encontraría aquí. Señorita Marple, dijo, a menudo descubro que la verdad se busca mejor en lugares que valoran el silencio, respondió ella devolviendo. Las Cray se sentó a su lado, mirando el cuaderno abierto. ¿Sigues entendiendo tu teoría sobre el libro de cocina? Sí, dijo Anne, es un sistema bastante ingenioso. Mensajes que se dejan en un lugar que pocos sospecharían. La mayoría de la gente echa un vistazo a los márgenes y ve listas de la compra o notas sobre la nuez moscada, pero aquí alguien usó las recetas para comunicarse o para advertir. Cray frunció el ceño. Revisamos la correspondencia de Felix Wilbraham. Recibió una carta 2 días antes de la fiesta, irrastreable, a mano breve en solo decía, no todos olvidan, no todos perdonan, sin firma, sin remitente. La señorita Marple golpeó ligeramente la página con la pluma. Una vieja herida, reabierta. Anne Cray asintió a un posible chantaje, o miedo a ello, coincidió ella. Verá, inspector, Felix Wilbraham no solo era desagradable, vino aquí no con la intención de criticar la gastronomía local, sino de remover las turbiedades del fondo del charco, y me temo que las removió demasiado. Antes de que pudiera dar más detalles, las puertas se abrieron de nuevo. Un joven agente, pálido y tenso, se acercó rápidamente y se inclinó para susurrarle a Cray al oído. El inspector se levantó bruscamente. ¿Qué pasa?, preguntó la señorita Marple con suavidad. Cray dudó, y luego respondió, Hubo un robo en la cabaña de la señora Lockett. Ella se levantó a su lado. Se llevaron algo. El agente respondió por él en un recetario, su ejemplar del libro de cocina de la fiesta. La señorita Marple abrió un poco los ojos, aunque mantuvo la compostura. Y eso, supongo, reduce considerablemente nuestro campo de acción. Caminaron juntos hacia la cabaña, pasando junto a los aldeanos que ahora se reunían en grupos, susurrando, con esa inconfundible mezcla de preocupación y curiosidad. La señora Lockett, nerviosa y pálida, estaba de pie en su cocina entre el desorden de cajones entreabiertos y vajilla rota en el suelo. Salí 20 minutos, dijo, retorciéndose las manos. Solo fui al mercado. Cerré la puerta con llave. ¿Siempre cierro la puerta con llave? ¿Han ventanas?, preguntó Cray. Ventana trasera, sin pestillo. Debí haberlo olvidado esta mañana. Pero no se llevaron nada más. Solo el libro de cocina. Lo tenía en el estante de la cocina, junto a mis latas de galletas. La señorita Marple notó un único higo desmenuzado en el suelo. ¿Y está seguro?, preguntó Cray. No faltan joyas, dinero ni otros objetos de valor, solo el libro, respondió la señora Lockett,
Todavía aturdida, la señorita Marple tocó la punta de una toalla de lino. Es curioso cómo alguien supo exactamente dónde buscar, y también es curioso que el libro no fuera simplemente copiado o inspeccionado aquí, sino robado directamente. Una señal, quizás, de desesperación. Esa noche el pueblo volvió a estar alborotado. Un segundo incidente tan pronto después de un asesinato, por pequeño que fuera, era motivo de alarma. Pero la señorita Marple sabía que lo importante no era el crimen en sí, era el motivo. Alguien no solo temía ser descubierto, sino que creía que ya se habían encontrado las pruebas. El libro robado sugería pánico, y el pánico sugería culpa. Dio un largo paseo esa tarde. El aire había refrescado, y el crepúsculo hacía surgir un coro de ranas junto al río. Al pasar por el pequeño prado más allá de la vicaría, divisó una figura solitaria sentada sobre un tronco caído. Fue Andrew Lockett. Él levantó la mirada, sin sorprenderse de verla. ¿Te quedaste sin aire?, preguntó. Creo que aclara la mente, dijo la señorita Marple, sentándose a su lado. Andrew miró hacia la hierba alta, con las manos cruzadas. Sobre el regazo, Anne. Supongo que lo sabes, dijo en voz baja. Sé lo suficiente como para preocuparme. Él asintió lentamente. No lo maté creo, dijo ella. Pero ¿sabes quién lo hizo? Una laga. Félix dijo que tenía algo contra mí, dijo Andrew por fin. Dijo que lo publicaría así. No lo ayudaba, le conseguía historias, chismes, cosas que le dieran sabor a su artículo. La señorita Marple esperó. Sabía que no era sobrino de la señora Lockett, continuó Andrew, que me dejaron con ella de niño porque, bueno, mi madre no pudo quedármela nadie. En el pueblo lo sabe, ni siquiera Lucy. ¿Tu madre?, preguntó la señorita Marple suavemente. Andrew sonrió con ironía. Ya lo adivinaste, ¿verdad? Ella asintió. Señora Price Jones. Los oí una vez, de niño. Después de eso, todo encajó. Me evitaba con la forma en que siempre se comportaba, con tanta corrección. Le pagó a la señora Lockett para que me criara discretamente, para ahorrarse la vergüenza. Félix lo descubrió. Tenía una copia de una carta, un comprobante de pagos. Quería que lo confirmara, que le diera más. Tite Negest. Claro, no era solo mi secreto. La señorita Marple le puso una mano en el brazo. Te creo, Andrew, pero alguien más no. Alguien creyó que ya lo había escrito todo. Más tarde esa noche en la vicaría, la señorita Marple se sentó una vez más con su cuaderno y el libro de cocina anotado que quedaba. Tres recetas anónimas, 3 nombres borrados, una lista de iniciales aún. Libro robado. Volvió a la página 21, a la tarta de setas silvestres sin nombre, sin atribución, pero una pequeña marca de lápiz, casi desvanecida, permaneció en la esquina. No era una nota de receta, era un número 7, y coincidió completamente con una entrada de otra página. Página 7, el pastel de miel de Edith Denham. Lo hojeó, con el corazón latiendo con fuerza. Allí, tenuemente debajo del título, había una marca de lápiz. A juego en 21 las recetas habían sido intercambiadas, los nombres oscurecidos, el rastro oculto. Alguien había preparado un plato para los jueces, pero no quería que se les atribuyera. Alguien cuyo secreto era tan peligroso que mataban por él. Alguien con acceso suficiente para cambiar las etiquetas y manipular las entradas antes del juicio. Y alguien a cuyos secretos Félix Wilbraham se había acercado demasiado. La señorita Marple cerró el libro con cuidado. El pueblo creyó que estaban cerca de una respuesta, pero el verdadero asesino seguía caminando entre ellos, tranquilo y astuto, y a punto de cometer un error definitivo. El sol de la mañana se filtraba suavemente a través de las cortinas de encaje del salón de la vicaría, proyectando sombras pálidas y moteadas sobre la mesa de palisandro
donde la señorita Marple estaba sentada, remendando en silencio un par de guantes de jardinería deshilachados. Para cualquiera que la observara, parecía completamente absorta en su labor, la viva imagen de la tranquilidad doméstica de una anciana. Pero tras su expresión afable y sus manos pausadas, su mente fluía con una claridad inquebrantable. Los hechos habían sido expuestos. La maraña de chismes, sospechas y secretos enterrados había empezado a aclararse. Y ahora, como siempre en casos de asesinato, la cuestión no era probar lo que se había hecho, sino comprender quién tenía más que perder. Había releído las notas del recetario una vez más esa mañana, siguiendo la secuencia de recetas, cuya autoría se había intercambiado: la tarta de champiñones y el pastel de miel, cada uno con el número del otro. Una la había escrito Edith, pero la otra no tenía nombre deliberadamente. Eso por sí solo no fue suficiente para condenar, pero la señorita Marple ya lo había visto antes. Gente que intentaba ocultar su implicación, en lugar de afrontar la verdad directamente. Y siempre, todo se reducía al miedo. Cerró el costurero y se puso de pie. Era hora de empezar la prueba final. El jardín de la vicaría, donde había tenido lugar la fiesta tan solo unos días antes, parecía ahora el resultado de Las sillas estaban apiladas bajo lonas, los parterres pisoteados, la carpa del té desmantelada, en pedazos desvencijados. Pero bajo su encanto desvanecido, el jardín seguía siendo un escenario. Y la señorita Marple sabía cómo. Envió un mensaje a través de Edith, invitando a algunas personas selectas a tomar el té con ella esa tarde en el invernadero. Una reunión pequeña, dijo. Solo unas cuantas caras conocidas. Creo que le hará bien al pueblo dejar atrás todo este asunto. Cuando los invitados llegaron a las 4, la mesa estaba puesta con discreta elegancia en tazas con flores, 2 tipos de bizcocho, una jarra de limonada y los restos de una lata de galletas de mantequilla. El invernadero, bañado por la luz de la tarde, parecía casi alegre de nuevo. La señora Price Jones llegó primero, vestida de seda, color lavanda, y con un broche que brillaba más de lo apropiado para un té de pueblo. Saludó amablemente a la señorita Marple y tomó asiento con la rigidez de quien no está acostumbrado a encorvarse. A continuación llegó Andrew Lockett, pálido pero sereno. Saludó a la señorita Marple con un gesto apenas perceptible de la cabeza y se sentó al otro extremo de la mesa, evitando mirar a la señora Price Jones. Edith la siguió, intentando sonreír, pero visiblemente inquieta por la tensión que ya se respiraba. Luego llegó Lucy, con su cuaderno de dibujo aferrado como un escudo. Habló poco y se sentó junto a su madre. Y finalmente llegó el inspector. Cree, no invitado, sino a petición de la señorita Marple. Se quedó de pie junto al invernadero, con los brazos cruzados, observando. Pensé, comenzó la señorita Marple mientras servía el té, que sería útil mirar hacia adelante, lugar de hacia atrás. La muerte del pobre señor Wilbraham fue muy lamentable, pero no debemos permitir que destruya el espíritu de nuestra comunidad. Hubo asentimientos corteses y murmullos apagados de acuerdo, pero claro, continuó, endulzando su té con una cucharada precisa de azúcar. Es difícil avanzar cuando uno siente que hay asuntos pendientes. Como un pastel sacado del horno demasiado pronto, puede parecer hecho, pero por dentro todavía está crudo. El silencio se apoderó de la mesa. He estado pensando, continuó la señorita Marple, en el libro de cocina, en lo especial que era. Recetas enviadas, juzgadas, impresas, cada una con un nombre. Un poco de orgullo, excepto unas pocas, claro. Ella volvió su mirada hacia la señora Price Jones. Tu pastel de venado, por ejemplo. Delicioso, aunque lo inscribí anónimamente. Curioso, ¿no crees?
La señora Price Jones parpadeó. Era una broma, dijo con tono ligero. Pensé que sería divertido ver cómo se sostenía la comida por sí sola. En efecto, dijo la señorita Marple. ¿Y el pastel de miel de Edith? Siempre uno de mis favoritos. Pero esa tarta de champiñones, todos se movieron ligeramente. He hablado con el impresor. Confirma que las entradas se finalizaron la semana anterior a la fiesta. Sin embargo, algunas fueron alteradas después del jurado. De hecho, intercambiadas. La tarta etiquetada como de Edith no era suya. La letra de la receta no coincidía. Y la etiquetada como anónima. Bueno, creo que era tuya, Edith. Edith se puso rígida, con cara de estupefacción. Mía, Jane. Yo nunca. Sir Q. No. Cambiaste las etiquetas, dijo la señorita Marple con suavidad. Pero alguien más sí lo hizo. Alguien que temía que Felix Wilbraham les rastreara el plato. Andrew se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Por qué alguien se tomaría tantas molestias por una tarta de champiñones? La señorita Marple juntó las manos porque estaba envenenado. Se oyeron jadeos alrededor de la mesa. Ese fue el plato que más le preocupó, el que elogió con más entusiasmo, y el que, según la cronología, se habría consumido más cerca del momento de la muerte. El licor pudo haber enmascarado los efectos, pero la tarta asestó el golpe. Cray dio un paso adelante. ¿Tienes pruebas? La señorita Marple negó con la cabeza en solo comprensión. Felix Wilbraham sabía algo, y alguien sabía que se disponía a revelarlo. Ese alguien tenía acceso a la zona de preparación de alimentos, conocía las recetas, y un motivo más fuerte que el orgullo. Ahora se volvió hacia Lucy. Querida, una vez dijiste que dibujas lo que la gente no ve. ¿Habías dibujado esta escena antes? Lucy frunció el ceño y asintió. Lentamente en sí and de memoria. ¿Podría verlo? Dudó un momento. Luego abrió su cuaderno de bocetos y pasó la página. El dibujo mostraba la mesa de jueces desde una vista aérea. 3 jueces, una hilera de platos cubiertos, un vistazo a la entrada del invernadero. La señorita Marple lo estudió. Luego señaló esta figura de aquí, cerca de la puerta de la despensa. Es Andrew. Lucy asintió. ¿Y este? Lucy titubeó. ¿Y ese is? ¿Mi madre? Todas las miradas se volvieron hacia Edith. Edith parpadeó, negando con la cabeza. Solo estaban revisando el inventario. ¡No! La señorita Marple se inclinó suavemente. Pensabas que la tarta pasaría desapercibida, que nadie comería más que un bocado, Anne. Pero Félix la elogió. Incluso repitió. Y cuando lo viste demorarse, entraste en pánico. Habías intentado proteger a Lucy de sus preguntas, de sus amenazas. Temías que supiera algo sobre ella que ni siquiera tú sabías. A Edith se le llenaron los ojos de lágrimas. Solo, asustarlo no quise en Jane. No quise, pero tú preparaste la tarta, ¿verdad? Preguntó la señorita Marple en voz baja. La enviaste anónimamente, y cuando te diste cuenta de que había sido elogiada, de que podría ser publicada, incluso analizada, intentaste recuperarla con otro nombre, la cambiaste por el pastel de miel. El inspector Cray se movió ahora, colocando suave pero firmemente una mano sobre el brazo de Edith. Ella no se resistió. Nunca quise que muriera nadie, susurró. Solo quería detenerlo. La señorita Marple no dijo nada más. No hacía falta. Mientras Cray se llevaba a Edith, los demás permanecieron sentados en un silencio atónito. El peso de la verdad había oprimido al pueblo como una piedra indeseable. Más tarde, cuando el invernadero se vació, Andrew se quedó atrás. Anne lo hizo para proteger a Lucy, dijo en voz baja. La señorita Marple asintió. Anne sí, pero la protección, cuando se basa en el miedo, puede volverse algo más siniestro. Anne miró hacia la puerta. ¿Qué pasará ahora? Eso, respondió la señorita Marple, es para los tribunales y para el tiempo. Ella permaneció sentada mucho tiempo después de que todos se hubieran ido.
mirando fijamente su té, ahora frío. En Lillingthorpe, la verdad salió a la luz. Pero la luz, como sabía la señorita Marple, siempre proyecta sombras. Llovió suavemente esa tarde, con esa llovizna que humedecía los setos y suavizaba el aire sin llegar a convertirse en una verdadera tormenta. Las casas de piedra de Lillingthorpe, envueltas en hiedra y con el aroma a tierra mojada, adquirieron un tono silencioso y contemplativo, como si el pueblo mismo se hubiera detenido a absorber todo el peso de lo ocurrido. En la vicaría, el ambiente estaba apagado. El invernadero, libre ya del servicio de té y del silencioso espectáculo de la confesión, permanecía vacío y resonaba. Los ecos no eran de voces, sino de cosas no dichas, esos espacios entre palabras donde la verdad finalmente se había asomado a la luz. La señorita Marple estaba sentada sola en el salón, mientras el suave tic-tac del reloj de pie medía sus pence. Un cojín de bordado reposaba intacto en su regazo. No tejía esa noche. Sus manos, aunque siempre de apariencia delicada, habían pasado la tarde deshaciendo algo mucho más enredado que la lana. No había hablado con Edith desde el arresto. No había tenido oportunidad. Cray la había recibido con calma, sin alboroto, como un sacerdote cerraría un confesionario tras haber sido atravesado por una dura verdad. Lucy había huido al jardín angustiada y incrédula, con su cuaderno de bocetos tirado bajo las hortensias, y sin embargo la señorita Marple no estaba del todo tranquila. Algo persistía no fuera de lugar, sino desenfocado. Los hechos eran bastante claros. Edith Denham había preparado la tarta de champiñones. La había registrado sin nombre. Había intentado cambiar la etiqueta cuando Wilbraham, por temor a llamar la atención, la elogió inesperadamente. Y fue esa tarta la que había ingerido el veneno fatal. No había duda de quién la había preparado, pero la señorita Marple había aprendido hacía mucho tiempo que la repostería y la intención no siempre iban de la mano. La fe, como había surgido en el invernadero, era demasiado clara, demasiado evidente. Edith había confesado, pero no había confesado el asesinato. Solo quería asustarlo, dijo Anle. Puse algo amargo, algo desagradable por no mortal. Why, ella había sido sincera. La señorita Marple volvió a sus notas. El libro de cocina yacía a su lado, sus márgenes, un silencioso campo de batalla de secretos y distracciones. Pasó a la página 21 a la tarta de champiñones, volvió a estudiar la letra. Sí, la de Edith cuidadosamente escrita, pero ahora vio algo que no había notado antes, una corrección, una palabra tachada an y luego reescrita. Ella se levantó inmediatamente. Al final del pasillo, la puerta de la despensa se abrió con un crujido. Entró, encendió el aplique eléctrico bajo de la pared y observó los frascos etiquetados y las latas ordenadas que Edith guardaba en filas meticulosas. Canela a nuez moscada, romero seco, pero no eran las etiquetas lo que miraba. Ella estaba contando en la esquina. 2 pequeños frascos de especias de cerámica estaban uno al lado del otro. Uno tenía una etiqueta que decía colmenillas molida. El otro, ligeramente manchado, decía sal de trufa. La señorita Marple levantó el primero y lo olió con cautela, luego el segundo. Ella cerró los ojos, solo por un momento. No, Edith no había envenenado a nadie, pero alguien más se había asegurado de que el plato que ella horneó se convirtiera en un arma. Al llegar la mañana, la señorita Marple no esperó. Se dirigió a la comisaría del pueblo, donde el inspector Cray revisaba sus notas con la expresión cansada de quien cree haber cerrado un caso, pero siente que lo ha hecho con demasiada facilidad. Necesito solo un momento de su tiempo, dijo. La señorita Marple dejó el bolígrafo. Por supuesto. Se trata de Edith Denham. Cray suspiró. Señorita Marple,
le aseguro. Ella no asesinó a Felix Wilbraham, interrumpió la señorita Marple con suavidad. Aunque entiendo por qué parece haberlo hecho, Cray parpadeó. El veneno estaba en la tarta. Ella hizo la tarta, coincidió la señorita Marple, pero no la condimentó con veneno. Eso se añadió después. Luego, Cray frunció el ceño en imposible. Los platos se entregaron sellados y claramente etiquetados. No está sellado, dijo Ned, está tapado. Edith usó su despensa para guardar ingredientes. ¿Alguien más tenía acceso? Cray frunció el ceño. ¿Pero quién? La señorita Marple abrió su bolso y sacó un trozo de papel doblado. Encontré esto entre los bocetos de Lucy Denham, dijo. Era descuidada en su dolor. Este dibujo no es de la fiesta, es de los estantes de la despensa. Y aquí señaló. Verá que dibujó 2 frascos de especias, sal de trufa y colmenillas, pero invertidos, lo cual nos dice una cosa, inspector. Ella colocó el papel delante de él. Alguien movió los frascos. Cray entrecerró los ojos. ¿Crees que alguien intercambió los ingredientes? Sí, en él la sal de trufa es inofensiva. Las morillas molidas, si son silvestres y se secan incorrectamente, pueden ser mortales, sobre todo en dosis incorrectas. Y el frasco etiquetado como sal de trufa, el que usó Edith, contenía morillas finamente pulverizadas. Él la miró fijamente. ¿Estás segura? Lo he probado. Con hongos. Lo sé. Tiene el amargor característico de la falsa morilla, de esas que afectan al sistema nervioso. Cray se recostó. Entonces, ¿quién? Creo que la respuesta, dijo la señorita Marple, está en el margen de la página 47, el nombre borrado. La letra coincide con la de otra receta en la página 7, el pastel de miel. Ella colocó ambos uno al lado del otro. Y esa letra no es de Edith, es de Lucy. Cray se quedó muy quieto. Hizo el pastel. Ella misma, continuó la señorita Marple. Una rebelión silenciosa. No quería la ayuda de Edith. Quería demostrar algo. Lo presentó con el nombre de su madre. Pero, cuando no recibió elogios, cuando Félix lo ignoró, se enfadó. ¿Y la tarta?, preguntó Cray. Sabía que era de Edith, observó el juicio. Vio a Félix volver a por una segunda ración, y sabía que Edith había usado la despensa esa mañana. Así que actuó, movió los frascos, cambió el contenido, envenenó la tarta sin siquiera tocarla. Cray se quedó en silencio. Fue una venganza, dijo la señorita Marple, en voz baja, pero no por Edith, por ella misma. Félix también se había acercado a ella, le había insinuado cosas que ella no entendía, su paternidad, el pasado de su madre. La había desconcertado Anne, y ella contraatacó. Cray se frotó las sienes. Pero la confesión, Edith creía que podría haber causado daño. Su intención había sido hacer daño, quizás un poco de amargura, pero nunca consideró que Lucy era Seid. Ella protegió a su hija hasta el final. Afuera de la ventana, la lluvia había vuelto, ahora más ligera, pero insistente. ¿Qué hacemos?, preguntó Cray con tono apagado. La Marple se puso de pie. Eso lo decide usted. Solo le he contado lo que pasó. Salió de la estación en silencio, caminando lentamente bajo la llovizna, con la punta de su paraguas golpeando el camino con un ritmo mesurado. Lucy no había tenido intención de matar a no, de verdad, pero la intención importaba menos que las consecuencias. En su miedo, orgullo y rabia herida, había dado un pequeño paso que lo cambió todo. Linglingthorpe nunca olvidaría lo que había sucedido. La señorita Marple tampoco lo haría. En el asesinato, como en la cocina, no siempre el sabor más atrevido era el que entrañaba mayor peligro. A veces era esa leve amargura, persistente e inesperada, la que arruinaba todo el plato. Para cuando el cielo se despejó sobre Linglingthorpe, 2 días después,
El pueblo había comenzado el lento y complicado proceso de reconstruirse. La lluvia había limpiado el polvo de los setos y había dejado el aire con un olor a lavanda y tierra mojada. Las ventanas se abrieron de nuevo. Las cortinas ondearon suavemente con la brisa y el tintineo de las tazas de té volvió a sonar tras las puertas entreabiertas. Pero hubo un cambio sutil en la forma de moverse de la gente. Los saludos eran más tranquilos, las miradas se movían con mayor rapidez, y las conversaciones, antes llenas de trivialidades sobre el clima y los horarios de riego, ahora se interrumpían a media frase al pasar la gente. La fachada cortés de la vida aldeana se había puesto a prueba y había resistido, aunque no sin mostrar algunas grietas. Edith Denham permaneció en la vicaría bajo una especie de supervisión domiciliaria informal. El inspector Cray, tras una cuidadosa deliberación y más de una larga conversación con el jefe de policía, decidió no presentar cargos formales de inmediato. Las pruebas se habían complicado. Edith había confesado una versión de los hechos que ahora se entendía solo parcialmente cierta. Más que nada, había admitido la intención, no la ejecución. En cuanto a Lucy Denham, la habían llevado discretamente a casa de su tía en Gloucestershire, un refugio rodeado de muros de piedra y la clase de jardines silvestres que permitían a una joven llorar sin ser vista todo el tiempo que fuera necesario. No se presentaron cargos contra ella. Todavía no. La señorita Marple, después de haber hecho lo que vino a hacer, permaneció en la vicaría para un último desayuno con Edith, antes de regresar a St. Mary Mead. Me pregunto, dijo Edith revolviendo su té sin levantar la vista, si le hubiera dicho la verdad antes, si quizás eso la habría salvado. La señorita Marple dobló su servilleta y la colocó suavemente al lado de su plato. Quizzes Tizio. Pero la gente rara vez acepta verdades que no está preparada para escuchar. Y Lucy, a pesar de toda su pasión e inteligencia, era muy joven. Sentía que no tenía poder. Eso hace que la gente sea peligrosa. Ella no quiso lastimar a nadie, susurró Edith. No coincidió la señorita Marple, pero lo hizo. Se quedaron sentados en silencio un rato. El tic-tac del reloj y el canto de los gorriones llenaban la habitación. Supongo, dijo Edith finalmente, que no hay manera de salvar mi posición en el pueblo. La señorita Marple cogió el azucarero. La gente hablará, dijo con franqueza. Susurrarán durante un par de temporadas. Evitarán el contacto visual, pero dale tiempo. Siempre se cansan de un escándalo, sobre todo cuando surge uno nuevo. Edith soltó una risa cansada. Seguiré trabajando en el jardín de la iglesia, dijo. Las flores son más fáciles que las personas. La señorita Marple sonrió. CQ Lawson. Puede que no siempre se porten bien, pero al menos nunca mienten. Esa tarde, la señorita Marple hizo su maleta y se despidió de la vicaría. Su partida fue silenciosa. Como todas sus salidas, solo un beso en la mejilla, una palabra de consuelo y el suave clic de un pestillo a su espalda. Caminó hacia la estación de tren bajo un dosel de castaños de Indias, con su maleta balanceándose suavemente en su muñeca. La estación estaba casi vacía. Un mozo barría las hojas del andén y el olor a carbón y piedra húmeda flotaba en el aire. La señorita Marple se sentó en el banco bajo el horario y contempló las vías, que se extendían con pulcra seguridad, como si pudieran conducir a algo sencillo y honesto. El inspector Cray llegó poco después. «Señorita Ma», dijo, tocándose el sombrero. «Inspector», respondió ella, asintiendo. «No esperaba compañía. Pensé que te merecías un agradecimiento como es debido», dijo. «Has desenredado un nudo que estábamos dispuestos a atar en el lugar equivocado». Ella inclinó la cabeza. «Lo habrías descubierto a tiempo. La verdad suele salir a la luz con el tiempo, aunque prefiere ayuda de vez en cuando». Cray se en una columna. «Todavía no sé qué hacer con Lucy»,
No hay una respuesta clara. Rara vez lo hay, dijo la señorita Marple. Pero si me permite un consejo, lo que hizo fue terrible, sí, pero lo hizo por confusión y miedo, no por odio ni codicia. Eso no lo excusa, pero sí lo sitúa en una categoría moral distinta a la de la mayoría de los crímenes. Él asintió lentamente, y Edith cargará con su culpa. Eso durará más que cualquier condena. El tren apareció retumbando, dejando una estela de humo que se enroscaba y desaparecía entre el verde. Cray extendió la mano para tomar su bolso, pero ella le hizo un gesto para que no lo hiciera. «He llevado cosas más pesadas», dijo con una leve sonrisa. Ella abrió puerta y ella subió. Cuando el tren empezó a moverse, abrió el librito que había traído para el viaje. Esta vez no era una novela de misterio, sino un poemario a Tennyson otra vez. Detrás de ella, el pueblo se desvanecía en una confusión de setos y tejados. De Pizarra a Linglingthorpe se recuperaría, siempre lo hacía. El dolor se suavizaría, los chismes se desvanecerían y las estaciones cambiarían. Nuevas flores florecerían en el jardín de la vicaría, nuevos escándalos surgirían. La fiesta anual se planearía de nuevo, con menos pasteles quizás, pero no con menos determinación. Y en cuanto al libro de cocina, el de los márgenes codificados, los nombres borrados y la receta que tanto dolor le había causado, ahora estaba en un sobre sellado en la comisaría, no como prueba, sino como recordatorio de cómo algo ordinario, algo cálido y familiar, podía ocultar algo peligroso si uno no prestaba atención. La señorita Marple pasó una página de su libro y leyó una línea en voz alta, lo suficientemente bajo para que nadie más pudiera oírla. El antiguo orden cambia, dando paso a uno nuevo. Ella miró por la ventana. La gente solía creer que tenía un don especial para resolver crímenes, una especie de intuición sobrenatural, pero en realidad no era nada místico. Simplemente se había pasado la vida observando a la gente, observando cómo mentían, cómo cambiaban de actitud bajo presión, cómo se rebelaban no con lo que decían, sino con lo que intentaban ocultar. En un lugar como Linglingthorpe, todos tenían secretos. La mayoría eran inofensivos. Unos pocos no lo eran. Y a veces, incluso en los pueblos más seguros, alguien añadía suficiente amargura a la olla como para envenenar todo el guiso. El tren la llevó hacia el sur, pasando por prados y granjas dormidas, de regreso a Ste Mary Mead, de vuelta a sus rosas, su té, y sin duda otro misterio esperando a florecer justo más allá de la puerta del jardín.